Gracias. Bueno, en primer lugar veremos qué es un Family Office y cuáles son sus beneficios. ¿Qué es el fideicomiso? ¿Cuáles son sus fines y ventajas en la planificación patrimonial? Para hacerlo de forma más didáctica, esta vez veremos un caso práctico de estructuración patrimonial, las etapas y los procesos de este caso práctico y por último la etapa de preguntas y respuestas con la mecánica que Bárbara explicó al inicio. Empezamos con la definición. ¿Qué es un Family Office? El concepto de Family Office sigue siendo abstracto para muchas personas, pero se puede definir como una solución inteligente e innovadora para la gestión patrimonial de familias e individuos exitosos. Veamos ahora los beneficios. Un Family Office permite aumentar la eficiencia a través de una plataforma multidisciplinar de servicios, optimizar costos y recursos, operar en total transparencia e independencia de cualquier entidad financiera, para siempre actuar en el mejor interés de nuestros clientes. KIB Family Office es un grupo de empresas reguladas que ofrece un panel completo de servicios de gestión patrimonial. Los distintos departamentos que componen KIB Family Office son KIB Financial Group, regulada por la Superintendencia del Mercado de Valores, KIB Trust Services, regulada por la Superintendencia de Bancos de Panamá, KIB Legal Services, KIB Corporate Services, KIB Real Estate Services, reguladas por la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Los servicios que KIB Family Office pone a su disposición son, como lo vemos en la rueda, gestión de activos, servicios fiduciarios, servicios legales, tributarios, contables y de administración, asesoría bancaria, monitoreo y presentación de informes, bienes raíces y seguro. Consolidar todos estos servicios bajo el mismo techo permite un mayor control sobre sus inversiones, ganar en eficiencia, reducir costos y tiempos para alcanzar los objetivos que usted desea. Y ya para entrar en materia, dejo la palabra a nuestro oficial fiduciario, Jorge Ávila. Gracias, Karin. Un agrado el recibirles en este webinar. A continuación vamos a ver de forma sencilla qué es el fideicomiso, sus fines y ventajas en la planificación patrimonial. Algunos de los pilares de la gestión patrimonial consiste en organizar y proteger los activos que componen el patrimonio, utilizando herramientas jurídicas como lo son los fideicomisos. Es importante resaltar que los fideicomisos pueden ser gestionados únicamente por empresas fiduciarias como K&B Trust Services, ya que requieren de una licencia especial emitida por la Superintendencia de Bancos de Panamá. Para entrar un poquito más en materia, ¿qué es el fideicomiso y las partes que intervienen? En palabras sencillas, el fideicomiso es un contrato privado en la cual una persona que llamaremos fideicomitente transfiere a título de confianza parte de su patrimonio a un fiduciario para que sea administrado según las condiciones que se establezcan en este contrato privado para el beneficio de uno o más beneficiarios. ¿Cuáles son los diferentes tipos de fideicomisos? Entre las clases de fideicomisos podemos mencionar los de administración, que son los utilizados usualmente para la gestión patrimonial, los fideicomisos testamentarios, donde se destinan fondos específicos para un beneficio de tercero establecido. Fideicomisos de inversión, son utilizados para recaudar activos entre varias personas para un fin en específico. Pueden ser inversiones bursátiles o el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Fideicomisos de garantía se suelen utilizar para transacciones inmobiliarias. Es lo que comúnmente vemos para lo que son los temas de préstamos hipotecarios en los bancos locales. También pueden ser utilizados para compra y ventas de bienes inmobiliarios de forma privada. Fideicomisos inmobiliarios. Estos son utilizados para lo que son el desarrollo de proyectos de esta naturaleza. Y los que usualmente están tomando un poco más de fuerza a nivel local son los fideicomisos de educación. Son con objetivos específicos para estudios universitarios, donde se contemplan estipendios mensuales para nuestros hijos. Pueden ser gastos de alimentación, pueden ser transporte, el hospedaje, pagos de anualidad al centro educativo, cursos adicionales que deciden tomar nuestros hijos. En estos fideicomisos simplemente se depositan lo que son los activos, los fondos destinados para este fin,
y el mismo lo administra el fiduciario según lo que estipule el fideicomitente en el contrato de fideicomiso. ¿Qué es el patrimonio fideicomitido? Al fideicomiso se le pueden transferir todo tipo de bienes. Pueden ser bienes muebles, ya sean dineros, certificados de acciones, tanto pueden ser también como bienes inmuebles, fincas, apartamentos, casas, lotes, y los mismos pueden ser transferidos al momento de crear lo que es el fideicomiso, cuando nace, o en futuro. No hay restricción en ese aspecto. Es muy importante resaltar que el patrimonio que se transfiere al fideicomiso, llámese muebles o inmuebles, es completamente separado de la entidad fiduciaria, lo cual es debidamente regulado por la Superintendencia de Bancos de Panamá. ¿Cuáles son los fines del fideicomiso? El fideicomiso es utilizado por lo que es la planificación patrimonial, la organización, la administración, protección y la sucesión de todo lo relacionado con el patrimonio de la familia. Es un vehículo que brinda confidencialidad, simplicidad y flexibilidad a las familias. Puede ser utilizado también para lo que son actividades comerciales. Las condiciones o reglas que deseen las familias en relación a su patrimonio pueden ser colocadas en el contrato privado de fideicomiso. Puede ser la futura educación de nuestros hijos, que vimos hace unos segundos, la responsabilidad médica en caso de incapacidad de algunas de las partes, o puede ser la distribución de lo que son los activos con condiciones especiales. Por dar un ejemplo, no es lo mismo heredar $100,000 a un joven de 18 años a un adulto de 30 años. El criterio del heredero es completamente diferente. También se pueden contemplar cuidados especiales de adultos mayores. En fin, toda consideración que desee establecer la familia puede plasmarse en el contrato de fideicomiso. ¿Cuáles son las ventajas que tiene tener un fideicomiso? Bueno, podemos mencionar lo que es la flexibilidad. Un fideicomiso puede ser constituido para cualquier fin legítimo, comercial o personal. Se le pueden transferir, como indicamos, cualquier tipo de bienes de cualquier naturaleza, puede ser muebles o inmuebles, presentes o a futuro. La protección, todos los bienes o activos que son transferidos en cargo fiduciario al fideicomiso son insecuestrables e inembargables. La transmisión, el patrimonio bajo fideicomiso es administrado por un fiduciario, que es un gestor profesional debidamente autorizado por la Superintendencia de Bancos de Panamá, para garantizar todo lo relacionado a la transmisión de dicho patrimonio fideicomitido a los beneficiarios. La transparencia. En KMB Family Office debemos rendirle cuentas de la gestión de manera periódica, con reportes objetivos y transparentes. También lo que es la confidencialidad. Trabajar con una firma privada que maneja todo lo que es el patrimonio le garantiza confidencialidad de su información y la seguridad para su familia, que es muy importante hoy en día. KMB Family Office brinda una gama de jurisdicciones para lo que es constitución de fideicomisos, desde las panameñas hasta las de Belice o Bahamas, o jurisdicciones exóticas como lo es la de Nueva Zelanda. Cabe resaltar que el vehículo óptimo a utilizar dependerá del patrimonio y necesidad de cada familia. Nuestra recomendación siempre será a través del vehículo que le brinde ese valor agregado, tal como la cercanía y la simplicidad. Por dar un ejemplo, una jurisdicción exótica por zona horaria puede dificultar todo lo que es las comunicaciones y el tiempo de respuesta del proveedor, que es tan vital en la administración patrimonial y la toma de decisiones para las familias radicadas en Panamá. Bueno, a continuación les vamos a mostrar un pequeño caso práctico de estructuración patrimonial. Es importante resaltar que esto es un caso hipotético. Cada caso, cada familia, cada evento es completamente diferente en cada escenario. En la organización y estructuración patrimonial se consideran aspectos de las familias tales como su residencia, jurisdicción de sus activos, componentes de la cartera patrimonial, el objetivo que se percibe, la situación de cada beneficiario, entre muchos otros aspectos. Todos estos componentes son analizados por expertos a nivel legal, a nivel contable, financiero, fiduciario,
a nivel de inversiones bursátiles, entre otros, antes de poder brindar una propuesta en temas de organización y estructuración patrimonial a cada familia. Ok, el acercamiento de K&B Family Office es enfocado siempre en el diagnóstico patrimonial. Esto es muy importante porque allí escuchamos lo que es la situación de cada familia e identificamos las necesidades. Aquí es donde se empiezan a revelar los diversos activos que cuenta la familia y su estructura actual, por dar el ejemplo que tenemos en pantalla, e inicia la lluvia de ideas entre las partes. Si bien es cierto, no es necesario que estemos involucrados en todos los asuntos financieros de las familias, pero sí debemos tener conocimiento integral de todo lo que corresponde a su patrimonio, ya que es la única forma de que nosotros podamos brindarle un valor agregado con nuestra gestión. Lo interesante de todo este proceso es que mientras comprendemos los detalles del patrimonio de la familia, llegamos a conocer un poco más allá lo que son sus valores y las prioridades, que es muy importante. Bueno, aquí podemos apreciar lo que son los diversos activos de una familia. Este es un típico escenario que siempre se presentan en nuestros diagnósticos. Todos lo mantienen por lo general a título personal y no así bajo el paraguas de una estructura patrimonial, que es lo que se desea en temas de sucesión. Hay que tener cautela al momento de decidir quién les lleva sus temas patrimoniales, ya que en muchos escenarios nos encontramos con familias que indican tener una estructura de protección patrimonial, pero cuando entramos al detalle nos percatamos de que tienen, por ejemplo, una fundación de interés privada panameña, que es muy popular, o era muy popular, pero le llamamos fundaciones de cristal en estos casos. ¿Por qué le llamamos así? Porque en las familias o en los casos que se nos presentan aquí en el bufete, encontramos de que la fundación realmente no tiene ni siquiera un reglamento fundacional. Y en los pocos casos de que cuentan con un reglamento fundacional, nos percatamos que no tienen absolutamente ni un tipo de activos dentro de la fundación. Siguen manteniéndose a título personal lo que es la propiedad de los mismos. De igual manera, cabe mencionar que las fundaciones de interés privado panameñas están perdiendo lo que es su atractivo a nivel internacional como vehículos para la protección patrimonial, debido a lo que son las nuevas normativas como la declaración de beneficiario final ante la Superintendencia de Sujetos No Financieros o la posible modificación de la ley contable, que es un tema que está sonando mucho desde inicio del 2020, donde se va a tener que hacer una declaración jurada a la Dirección General de Ingresos de todos los activos que cuenta la fundación o sociedades panameñas a nivel global. Movimientos, cuentas bancarias, montos, entre otros. Recalco, esto es un proyecto de ley, pero está siendo foco de atención ya que por presiones de organismos internacionales para mejorar lo que es nuestra imagen es probable que Panamá logre que se lleve a cabo. A continuación, Karin les hablará de algunas etapas y procesos, en este caso práctico, hasta lograr una estructura robusta de protección patrimonial. Bien, como comenta Jorge, veremos el caso hipotético de una cliente a quien llamaremos señora Pamela. La primera etapa dentro de este proceso de diagnóstico patrimonial es la verificación de sus bienes inmuebles localizados en Panamá, tanto en el registro público como en la ANATI y la Dirección General de Ingresos. Para ello debemos tener acceso al número de identificación tributaria, o NIT, de cada finca, ya sea que la señora Pamela nos lo proporcione o nosotros lo gestionemos en su nombre. Verificamos que el nombre de la propietaria sea el correcto, que esté correctamente registrado, si la propiedad tiene o no gravámenes, y que coincida plenamente el valor en registro público con el que aparece registrado en ANATI, ya que esa es la base para el cálculo del impuesto de inmueble. Para tal fin solicitamos un estado de cuenta a la DGI, para verificar que el cálculo del impuesto de inmueble sea el correcto. La intención es poner al día las propiedades, ya que dentro del proceso de organización patrimonial que estamos realizando, se requerirá traspasar los bienes inmuebles al fideicomiso, y para ello deben estar a paz y salvo en todo aspecto. Inmueble, IDAM, y si se trata de un apartamento,
paz y salvo de mantenimiento del pH. En este momento aprovechamos también para analizar, además, si existe algún beneficio fiscal al que la señora Pamela pueda aplicar, ya sea por exoneración de mejoras, por patrimonio familiar tributario o vivienda principal. Las estructuras de protección patrimonial implican, en la mayoría de los casos, como mencionaba Jorge, la creación de fideicomisos, fundaciones de interés privado o sociedades holding, ya sea de Panamá o de otras jurisdicciones. Cualquiera que sea el caso de la señora Pamela, en este caso, debe pasar por un proceso de debida diligencia. Una vez obtenida la aprobación del Departamento de Cumplimiento, se firman entonces los formularios de vinculación correspondientes. Mientras tanto, vamos trabajando en el borrador del contrato de fideicomiso, que es elaborado en base a los deseos de la señora Pamela. Y es por esto que le compartimos el texto propuesto para que esté anuente y dé su aprobación. En este momento, la señora Pamela, y en todo momento, recibe la orientación de los profesionales, tanto del equipo fiduciario como del equipo legal de CAIBE. Posteriormente, coordinamos con la señora Pamela la fecha de firma del protocolo de escritura pública en la notaría y su inscripción en el registro público. Este es un proceso que toma aproximadamente 5 días hábiles. Una vez inscrito el fideicomiso en el registro público, el mismo nace a la vida jurídica. Desde ese momento se entiende que existe. Y es entonces cuando procedemos a ordenar los bienes, a pasar a aquellos que tengan a título personal para que formen parte ahora de la nueva estructura de protección patrimonial. Iniciamos con las participaciones que tiene la señora Pamela en otras sociedades. Los certificados de acciones deben ser emitidos ahora a nombre de la sociedad holding que depende del fideicomiso. Y así sucesivamente con el resto de los bienes. Se abren las cuentas bancarias a nombre de la sociedad holding y del fideicomiso para pasar los fondos de las cuentas personales a las cuentas de la estructura. Los automóviles, de igual forma, pasarán a nombre de la sociedad anónima, cuyas acciones se emiten a nombre del holding, que a su vez dependen un 100% del fideicomiso. Lo mismo con los seguros. Se actualizan las pólizas porque la nueva estructura será la beneficiaria de los seguros de vida. Y de esta manera la señora Pamela se asegura que esos fondos tendrán el destino que realmente ella desea. Recordemos que en el contrato de fideicomiso se pueden establecer condiciones o términos para la distribución de fondos a los beneficiarios. Por ejemplo, cuando sus hijos cumplan una determinada edad, cuando terminen una carrera universitaria, que pasen ciertos exámenes médicos, cualquier condición que ella estime conveniente. La idea es que la mayoría de los bienes pasen a formar parte de la nueva estructura y que quede lo mínimo a título personal. Entendemos que siempre quedará algún que otro bien a nombre de la señora Pamela, pequeñas cuentas bancarias para sus gastos del día a día, de repente algún vehículo u objetos de valor. Estos bienes al momento del fallecimiento quedarán sujetos a un proceso de sucesión que implica costos legales, costos de peritos y un largo tiempo de espera para que los herederos tengan acceso a esos activos. Mínimo se estima entre 9 meses y 1 año si es que no hay controversia. Si no se deja un testamento, este proceso puede ser aún más largo y se dejará a la sana crítica del juez la determinación de los herederos y la proporción que le corresponda a cada uno de ellos. Nuestra recomendación es dejar plasmado en un testamento quiénes serán los herederos de cada uno de esos bienes que están aún a su nombre, y de esta manera se completa el proceso de organización patrimonial, tratando de no dejar ningún cabo suelto. En cuanto al proceso de otorgamiento del testamento, es bastante sencillo y rápido. Compartimos un borrador del testamento con la señora Pamela para su aprobación, coordinamos la cita con la notaría y esta es una diligencia que toma aproximadamente 1 hora de su tiempo. Correcto. Una vez analizada o finalizada el tema de las etapas y la organización patrimonial, la estructura pasaría de este esquema inicial que les mostramos nosotros, donde los activos estaban todo a título personal, a la siguiente estructura por medio de un fideicomiso. En la etapa de estructura bancaria, por hablar un poco de lo que le estamos presentando, nos enfocamos en salvaguardar todo lo que son los activos del fideicomiso, los activos líquidos, y los diversificamos para minimizar lo que es el riesgo de entidad bancaria o riesgo de concentración de país. En la estructura bancaria también vamos más allá de cómo el cliente pagará todo lo que son sus obligaciones o gastos futuros y dónde debe pasar el dinero.
a través de qué vías se deben de hacer lo que son los temas de las transferencias. Recordar que esta es una estructura de protección patrimonial y que debe tener la mayor seguridad y protección. Por ende, en un futuro que la familia desee fondos, no van a pasar directamente de un fideicomiso para comprar a una promotora. Pasaría ya sea a la cuenta de la sociedad holding o a la cuenta personal directamente, y desde allí entonces se realizaría y se cumplirían las necesidades. Al igual de la diversificación para evitar temas de riesgo país y riesgo de entidad bancaria, también contemplamos lo que es un balance entre la cantidad de activos que se depositan en ellas. Todos estos componentes ayudan a minimizar lo que es el riesgo en la planificación patrimonial. Podemos apreciar que las fincas estaban a título personal después de su debido saneamiento ante ANATI y registro público que nos comentó Karim, pasan directo al fideicomiso, sin incurrir en el pago de lo que llamamos el 2 y el 3% de temas de impuestos. Estos impagos de impuestos aplicaría únicamente si se requiere el traspaso de dichos bienes inmuebles del fideicomiso al beneficiario final. Pero si el beneficiario final, llegado el momento, decide mantener la estructura, no aplicaría lo que es el pago de ese tema impositivo, ni ameritaría un traspaso de lo que es los bienes inmuebles. De igual manera, podemos apreciar en lo que se creó en la parte de las sociedades, una sociedad holding, que es lo que comentaba Karim. Esto es simplemente para poder distribuir de mejor forma el tema de los activos dentro de la estructura. En ella colocamos lo que son todas las acciones de los negocios de las familias. También colocamos lo que es la póliza de vida, y también anticipamos para un futuro que dicha sociedad holding, la cual es beneficiaria de la póliza de vida, también tenga su propia cuenta bancaria, porque va a ser necesario al momento de realizar lo que es el cobro a la aseguradora. También colocamos lo que son los automóviles, que en muchos escenarios las familias deciden colocar debajo de sociedades para poder ser parte de lo que es la estructura patrimonial. Ya todo esto dependerá del valor de los mismos y si es viable o no traspasarlos a la estructura, o si no, simplemente se queda bajo la figura del testamento, que también nos comentó Karin hace unos minutos. Muy importante señalar que en KMB Family Office le brinda un estado de cuenta consolidado. No importa dónde ustedes tengan los activos, si es en 3 bancos bancarios, en 3 jurisdicciones diferentes, o fincas o bienes inmuebles a nivel local. Usted va a recibir un solo estado de cuenta consolidado donde se evidencia todo lo que es el desempeño de la gestión patrimonial de manera integral. Bueno, de nuestra parte hemos llegado en este pequeño webinar. Espero que haya sido de su agrado. A continuación en la agenda viene la etapa de preguntas y respuestas, donde podemos solventar cualquier inquietud o consulta que pueda surgir. Muchísimas gracias a ambos por su tiempo. Tenemos bastantitas preguntas. Voy a pasar. Ahorita vuelvo y comparto esta pantalla, pero necesito leer las preguntas, entonces voy a parar de compartirles un rato y así tengo tiempo de leer las preguntas que nos han hecho en este momento. Ok, ¿estaríamos listos ya para empezar? Nos debemos unmute, no quiero... Sí, claro. Es súper. Sí, sí. Mil gracias, perfecto. La primera. Tengo una fundación de interés privada. ¿Puedo traspasar mis inmuebles y cuentas a un fideicomiso? ¿Qué costaría? No sé quién la responde o si la repito. Bueno, correcto. Si tiene lo que es los bienes inmuebles, si se pueden traspasar a un fideicomiso siempre y cuando sean ya, se hayan cumplido con las obligaciones, que no esté bajo hipoteca, el mismo puede pasar directamente a un fideicomiso. Sin pagar el tema del 2 y el 3%. Ya depende del escenario o de la estructura que se analice para la familia, si la propiedad está bajo una sociedad, cómo es la estructuración de este fideicomiso, a quién utilizamos de fideicomitente, en fin, cada detalle y cada aspecto del análisis es muy importante para poder cumplir con esto. En estos casos, recuerden que mencionamos que el contrato de fideicomiso es privado. En los casos que hay bienes inmuebles asociados a lo que es el fideicomiso, ahí sí se tiene que elevar a registro público, ya que hay una finca de por medio.
pero se mantiene lo que es la confidencialidad de los beneficiarios. Esto es debido a la forma en que se estructura el fideicomiso, pero sí se eleva al registro público en caso de que hayan fincas involucradas. Súper, muchísimas gracias, Jorge. Bueno, la siguiente es una que está súper repetida. ¿Qué pasaría si KNB Trust dejaría de existir o se va a la bancarrota? ¿Qué sucede con mi dinero y activos? Bueno, esperemos que esto no llegue a suceder, pero sí, nos hacen mucho esta pregunta y se entiende y es válida la preocupación de las familias, porque están llegando a una etapa de confianza y de ceder lo que es el tema del patrimonio. Es muy importante resaltar que el patrimonio que entra en fideicomiso es completamente separado del patrimonio de la fiduciaria. Son dos temas completamente diferentes. En caso tal de que llegue a faltar a la fiduciaria por X o Y tema, cese de operaciones o que ya no van a tener la licencia, automáticamente todos los activos se mantienen en la estructura del fideicomiso. Y para que estén tranquilos, recuerden que estamos regulados por la Superintendencia de Bancos Panamá. No quiere decir que la fiduciaria desaparece, para nada. Hay que cumplir con un proceso legal. Hay que cumplir con cada etapa y pasos antes de lograr lo que es la cancelación de la licencia fiduciaria. En esa parte de lo que son las etapas, para que tengan conocimiento, está en la obligación de KNB Trust Services, por así decirlo, de darle en bandeja de plata al nuevo fiduciario que el fideicomitente decida para que siga administrando el fideicomiso creado inicialmente con todos sus activos. Eso no cambia, para que lo tengan presente. Perfecto, muchísimas gracias, Jorge. La próxima creo que la puedo responder yo. Por supuesto que podemos enviar a ese correo que nos acaban de enviar la grabación de este webinar. Está siendo grabado y el que lo necesite para después lo podemos enviar. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las ventajas de un fideicomiso a comparación de mi fundación de interés privado? Bueno, realmente, Jorge, no sé si me permite, realmente también es otra pregunta que nos hace mucho, la diferencia entre las fundaciones de interés privado y los fideicomisos. Las fundaciones de interés privado, recordemos que su fin primordial es la organización patrimonial. O sea, no está llamada a hacer actos de comercio de forma habitual. Los fideicomisos, a cambio, pueden tanto realizar una función de organización patrimonial como realizar actividades comerciales. Entonces, desde ese punto de vista, es totalmente distinto. Igualmente, como comentaba Jorge hace unos instantes, el fideicomiso está regulado por la fiduciaria, que es supervisada por la Superintendencia de Bancos de Panamá. Es decir, hay un ente que regula toda la actividad que va a realizar ese fiduciario en nombre del fideicomiso. En cambio, en la fundación de interés privado, normalmente lo que sucede es que el cliente designa a personas de su confianza, incluso a su propia familia, para que formen parte del consejo fundacional. No hay un ente regulado que esté a cargo de supervisar esa actividad que va a realizar la fundación en el momento en que tenga que distribuir los beneficios que para eso realmente ha sido creada. Entonces, ahí principalmente está la diferencia entre una y otra. Sí, para complementar un poquito más a lo que nos comenta Karim, que es lo que dice, pero en otras palabras, la clave entre una fundación y un fideicomiso es el gestor profesional que administra el tema patrimonial. Las firmas de abogados no pueden realizar ese lo que es el servicio de crear un fideicomiso o administrar lo que es el tema del patrimonio. No es un servicio regulado en ese aspecto. Ese creo que es parte de la clave, y en adición a lo que les comenté hace unos minutos, que está perdiendo parte de su atractivo a nivel internacional lo que son las fundaciones por las nuevas normativas. En las nuevas normativas no está contemplado los fideicomisos, que es el vehículo de excelencia a nivel internacional para temas de protección patrimonial. Listo, muchísimas gracias a los dos. Continuamos. Nos siguen llegando, así que súper bien, anímense de verdad, y si no, ya saben, por correo electrónico. La siguiente. Mientras estoy en vida, mantengo control sobre los activos del fideicomiso. ¿Qué pasa cuando fallezco? ¿El fideicomiso desaparece o sigue funcionando? Correcto. Contesto yo, Karim. Sí. Listo. Vale. ¿Cómo le explico? Depende de cada familia y de cada escenario y de cada caso. ¿Cómo se contemplan las responsabilidades de lo que es la fiduciaria en base a los deseos de la familia y el fideicomitente?
El fideicomitente puede contemplar que en el contrato de fideicomiso, mientras él esté en vida, él es el único que puede girar lo que son el tema de las instrucciones. Una vez que fallezca el fideicomitente, automáticamente entra en regir lo que es la administración fiduciaria para beneficios de los beneficiarios que haya designado, con las condiciones especiales que haya designado. Pueden ser estipendios mensuales hasta que se consuma el fideicomiso en 10, 20, 30 años. Pueden ser que una vez fallecido se reparte el dinero y se cancela el fideicomiso, en fin. Todos los puntos que el fideicomitente o el que brinda lo que es el patrimonio decida, hay que respetarlo. Se comprende también qué sucede cuando ya no esté, quién va a controlar esto. Además de estar regulados por la Superintendencia de Bancos de Panamá, las familias suelen colocar a una figura que llamamos protector, que también es vista en lo que son las fundaciones de interés privado, que es alguien de confianza que también vele de que se esté cumpliendo con las obligaciones establecidas en el contrato de fideicomiso. Perfecto, súper, muchísimas gracias, Jorge. Entonces, esta ya se respondió. Siguiente, ¿qué hay sobre los living will? ¿Entrarían dentro del fideicomiso? El living will, bueno, lo asimilamos a lo que es un testamento. Realmente la figura del testamento queda únicamente para los bienes que la persona tenga a título personal. La idea cuando estamos organizando un patrimonio es que la mayoría de su patrimonio esté bajo su estructura de protección, ya sea un fideicomiso, sea una fundación de interés privado, el vehículo que se haya considerado sea el más conveniente para esa familia. Entonces, el testamento sería, como lo comentaba, para aquellos bienes, aquellos pocos bienes que van a quedar a título personal. ¿Por qué? Porque esos bienes van a ser sujetos de este proceso de sucesión que les comentaba durante la presentación. Y la idea es que al momento de que la persona fallece, sus herederos puedan tener acceso rápidamente a esos activos y poder venderlos para poder tener acceso a, si son hijos pequeños, a una educación y etcétera. Entonces la idea es que, como les digo, el mínimo quede a título personal, que estaría comprendido dentro de un testamento, que igualmente irá a un proceso de sucesión. Si es con un testamento, probablemente sea un proceso más corto que si no tiene el testamento. Entonces, básicamente, pues, digamos que para contestar la pregunta de forma rápida, sería el testamento solo para bienes a título personal. Lo ideal, la mayoría dentro de la estructura. Perfecto. Ok, siguiente. ¿Cómo cobran sus servicios y cuánto cuesta un fideicomiso? Ok, antes de contestar esa pregunta, para complementar un poquito más, que creo que no se mencionó en este webinar, una ventaja primordial de tener lo que son el patrimonio de una forma estructurada es que al momento del fallecimiento del fideicomitente, sus herederos tienen prácticamente de forma inmediata acceso a todo el patrimonio que ha sido colocado en fideicomiso. Caso contrario, si se mantiene a título personal, que es lo que comenta Karin, que viene el proceso de sucesión a través de un testamento, en caso de que tenga, y puede prolongar la disponibilidad de dichos activos entre 9 meses o más, a diferencia de una estructura patrimonial que es prácticamente de días. Recuerden que el fideicomiso se mantiene con sus cuentas bancarias, todos sus temas de bienes inmuebles dentro de lo que es la estructura, y es de acceso inmediato, para que lo tengan presente. En cuanto al cobro de los servicios, una vez que nos sentamos en una reunión previa con las familias, escuchamos sus necesidades, evaluamos, le presentamos una propuesta formal de todo lo que involucra crearle la estructura. Si contempla un fideicomiso, si contempla una sociedad holding o sociedades varias, cambios de acciones, cambios de temas de reglamentos, en el caso de que quieran incorporar una fundación a lo que es la estructura del fideicomiso, en fin, se analiza cada etapa. Eso procede con un fee fijo establecido y dependiendo del caso, inclusive si hay cuentas de administración en temas de inversiones, también puede ser un porcentaje. Nuestros honorarios es de caso en caso. Eso sí, ténganlo por seguro que estamos bajo en lo que es la plaza. Nuestra filosofía no es crear un cobro único, nuestra filosofía es crear y ser parte de las familias durante todas las generaciones futuras, no es solamente en el momento. Por ende, nuestros fees por lo general son bajos.
No puedo decir un fee en específico, no es una tabla, no es como comprar una sociedad, para que lo tengan presente. Depende de la estructura y las necesidades de cada familia y de los montos que involucre y su patrimonio. Súper, muchísimas gracias, Jorge. Ya más o menos estamos llegando al fin, la gente se puso penosa, pero ya casi terminamos. Siguiente, ¿los bancos permiten transferir dinero o inversiones actualmente en nombre personal hacia mi fideicomiso? Casualmente es correcto. Al momento de crear el contrato de fideicomiso hay unas cláusulas donde se indica de dónde viene la procedencia de los activos y cuánto es el patrimonio, si es al presente o a futuro, que también se deja abierto, y lo aceptan directamente del beneficiario o el fideicomitente, dependiendo de cómo se estructure. Si se estructura en base a que los fondos vienen de una sociedad operativa, de mi negocio y de los pagos de los dividendos, también se puede estipular en el contrato. Con todos los bancos o relaciones con los que trabajamos, estamos hablando de entidades de primer nivel, estamos hablando de jurisdicciones como Luxemburgo, Suiza, Estados Unidos, entre otros, aceptan esos fondos que vengan de las personas naturales, sin ningún problema, y también aceptan que vengan de cualquier jurisdicción. No, eso no implica. Claro está, siempre hay que cumplir con el tema de debida diligencia. No es que se van a transferir fondos sin sustento alguno, o por decir algo, no voy a mandar 5 millones y decir, bueno, es que yo lo tenía en la cuenta. Es dando y dando, como quien dice. Cumplir con las normas del banco y sus políticas y sí lo aceptan, sin ningún problema. Súper, por aquí recibí una por correo, porque no me aparece aquí. En este webinar no hablan del tamaño de patrimonio que debe tener la familia para considerar sus servicios. ¿Tienen algún monto establecido o cómo funciona? Bueno, depende también, como les había comentado, de la reunión previa con la familia, el análisis y los servicios que necesitan. La familia puede venir y resulta que está bien estructurada, tiene los activos dentro de su fundación y simplemente necesita un complemento del servicio contable. Le ofrecemos el servicio contable. O necesita un complemento de una cuenta de inversión, ya que sus abogados solamente manejan lo que es la estructura jurídica. Con mucho gusto nos referimos a la asesora de inversión. En caso de que requieran servicios fiduciarios, igual. El único, digamos, parámetro en temas de tamaño de patrimonio, que sí lo comento, es cuando hay activos líquidos y se necesita abrir una cuenta de inversión bursátil. Para que esa cuenta sea rentable y pueda sopesar los gastos de una estructura y que haya un crecimiento del patrimonio, porque la idea no es que el patrimonio decrezca con una estructura patrimonial. Si es así, sinceramente le recomendamos que no. Se hace el ajuste para que sea un crecimiento progresivo y pueda sopesar los gastos de la estructura. Es más o menos un mínimo de $100,000, para que tengan una idea. Ahí con la gestión de nuestra asesora de inversión le van a crear unos intereses y dividendos anuales de una forma muy atractiva con un perfil conservador, que eso es muy importante. Súper, bueno, creo que hay un par de preguntas, bueno, muchas personas pidiéndonos el video, con todo el gusto del mundo, apenas esto termine, lo subimos y se los enviamos, les va a llegar, tenemos a alguien que alzó la mano, pero no sé qué es lo que quiere decir. Entonces, a ver, ¿con qué? Ok, tenemos otra, ¿una más? Ok, ¿con qué casa de valores trabajan? Correcto. Nosotros somos un multifamily office, como mencionamos, somos una asesora de inversión. Trabajamos directamente con bancos, custodios de primer nivel. No trabajamos, o sea, trabajamos con casa de valores dependiendo de las necesidades del cliente, si es a nivel local. Pero por lo general los referimos directamente a nuestros custodios o custodios especiales en las cuentas donde tenemos la banca de inversión. Es un abanico grande, bastante amplio de oferta y a nivel de jurisdicción y de entidades bancarias, no en sí casa de valores, por decirlo de cierta forma. Tenemos sí casa de valores con la que trabajamos, pero en su momento y con las necesidades de cada familia podemos mencionarlas. Buenísimo. Ok, otra más, creo que esa va para Karim. Consulta, ¿cómo sé si mi vivienda que es nueva debe algo de impuestos, ya que me dijo la promotora que está exonerada por 20 años? Esa es una de las consultas recurrentes que tenemos aquí en la firma, Jorge no me dejará mentir.
Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que el impuesto de inmueble está compuesto por dos partes. Una parte es el componente de mejoras, que es la que habitualmente puede tener un monto de exoneración, y la parte de terreno, que es la que corresponde, en este caso, al apartamento. Estaríamos hablando de un inmueble que está adscrito al régimen de propiedad horizontal. Habitualmente, como decimos, esa exoneración, ya sea de 10, 15 o 20 años, se va a aplicar sobre la porción de mejoras, pero el impuesto de inmueble se va a generar en base al 1% del valor del terreno que tenga asignado ese apartamento. Entonces, nuestra recomendación es que una vez que usted adquiere un bien inmueble, en este caso un apartamento, verifique de inmediato en la Dirección General de Ingresos a través de su número de identificación tributaria si el impuesto se está generando o se está calculando de forma correcta, y si los valores de mejoras versus el valor de terreno están aplicados también de forma correcta y se está calculando bien el impuesto de inmueble. ¿Por qué? Porque en el momento que usted necesite hacer un traspaso, es necesario que esté al día en impuesto de inmueble. Entonces, al saber que está todo correctamente calculado, usted puede hacer sus pagos cada cuatrimestre y sabe que en el momento que va a necesitar hacer ese traspaso va a poder obtener un paz y salvo, que es lo necesario para hacer el traspaso en el registro público. Entonces, sí, básicamente, una vez que usted obtiene el inmueble, hay ese paso adicional que debe salir por parte del propietario. Debe ser de su interés hacerlo ante estas instituciones, ante la ANATI y la Dirección General de Ingresos, porque eso habitualmente no lo comenta la promotora. A ellos les interesa básicamente vender y ya después el propietario es el que se tiene que hacer cargo. Súper. Bueno, creo que eso sería el final de las preguntas. Si tenemos alguna pregunta que no hemos respondido, seguramente requiere de una respuesta más extensa por correo. Por favor, no duden en enviarnos sus preguntas si después surgen. Ha sido mucha información. Esta grabación, esto está siendo grabado y en cuanto esté listo, se lo vamos a estar enviando para que lo puedan volver a ver, pausar, echar para adelante, para atrás y pues simplemente aclarar cualquier duda que puedan tener. Ese es nuestro correo, nuestro número. Estamos en Tower Bank, piso 50, en calle 50, estamos a la orden. Y bueno, yo creo que voy a ser yo la que se despide. Quiero agradecer a nuestros panelistas, a Karin y a Jorge. Muchísimas gracias por su tiempo, conocimiento y nada, nos vemos en la próxima. Creo que sería todo por hoy. Nos despedimos.